dar play porque ya les decía, hoy tengo una llamada a las 8 y tipo, a ver, cuando se dé la hora voy a tener que pelarme medio rápido. Onboarding, TD. Me acuerdo que hoy vamos a ver eso. ¿Quién faltó? Bueno, faltó Gaby, que andaba medio enfermo. Falta Paloma, a ver si quiere venir. Voy a ir invocándolos individualmente. Se agarró Gabriel ahora. ¿Eh? ¿Qué se agarró Gabriel ahora? No, Gaby andaba ¿con qué andaba? Le dolía la garganta, no sé, algo de eso tenía. Pasa que... sí, ahí va. Tenía las excusas inflamadas. El pasa es que el Gaby tuvo un temita ahí con un proyecto y tuvo que laburar todo el fin de y creo que ni durmió. Y le pegó para el carajo. Che, hoy vamos a ver, voy a pasar directo acá al tema que ya les digo, estoy medio apretado de tiempo, no quiero perder mucho tiempo. De última, si queda algo, mañana va a ser más light porque mañana va a ser desarrollo. Y ahí vamos a estar como más ida y vuelta. Porque no tengo tipo de diapositiva, ¿vieron? Para ir siguiendo así. Así que la puta que lo parió. Tocaron la puerta, ¿no? Bueno, arranquemos, justo. Puta que lo parió. ¿Todo bien, Maxi? Todo bien. Para que justo tuve una llamada, me voy a ir para arriba. Good timing. Sí. ¿Todo bien, che? Disculpen. Poquito de falta de coordinación ahí entre yo y mi esposa. Me llamó al albañil justo en el momento de la llamada. Hasta que lo parió. Bueno, está todo queda grabado. Si después quieren salir por las redes a quejarse de que soy un desprolijo, está todo subido a YouTube. Bueno, vamos a darle. Hoy vamos a hablar de esto, de Test Driven Development, ¿está? Y me dejé el café abajo, la puta madre. Bueno, Test Driven Development o TDD, como se ve en general, es una disciplina que consiste en crear pruebas automatizadas antes de crear el código de aplicación. Punto, ¿no? La disciplina que consiste en crear pruebas automatizadas o test antes de crear el código de aplicación. Acá siempre me gusta hacer una pausita y como desarmar esta frase, ¿no? Test Driven Development, lo más importante que hay que saber es que es una disciplina. O sea, es una serie de reglas que en definitiva por sí solas no tienen mucho sentido, pero como toda disciplina, una vez que las vamos siguiendo, vamos obteniendo ciertos beneficios, ¿no? Es como, yo qué sé, la disciplina de, no sé, hacer ejercicio o cualquier otra disciplina que uno va generando como un hábito, ¿no? Y a partir de ese hábito como que uno obtiene ciertos beneficios, ¿tá? Entonces, practicar esta disciplina nos obliga a encarar el desarrollo desde otro punto de vista y nos da beneficios que no tendremos de otra manera. Está lo que acabo de decir. Me salté esta parte, ¿no? Che, Fede, sí. Que estoy compartiendo pantalla. ¿Cuándo dejé de compartir pantalla? Creo que no empezó. Nunca la compartí, ¿no? Nunca puse. Estoy acá. Esto seguro ya lo llegaron a ver porque es lo que le compartí. Estaba acá, ¿no? TD es una disciplina que consiste en crear pruebas automatizadas antes de crear el código de aplicación. Hablé sobre la parte de disciplina, pero me salté la parte de hablar sobre las pruebas automatizadas antes de crear el código de aplicación. O sea, las pruebas automatizadas
¿Cuántos de acá tienen más o menos experiencia haciendo pruebas automatizadas o que hayan hecho alguna vez? Básicamente código que prueba código. Una vez, pero nada más. Porque nada. Igual acá vamos a hacer... Yo en un tutorial ahí hice unas pruebas con Jest, pero divino. poca cosa. Yo que... pero está bien, digo, tenés una idea de lo que es la prueba automatizada. Nosotros cuando laburamos hacemos siempre TDD, o sea que es como una religión que seguimos, hacer las pruebas primero, o sea, TDD no solo te dice que tenés que hacer pruebas automatizadas para todo, sino que la tenés que hacer antes del código de aplicación. Eso quiere decir de que uno hace una prueba y dice, bueno, tengo una función X que cuando la ejecuto devuelve un 3. Y quiere decir de que yo hago el test para eso, después ejecuto el test y me dice, no tenés ninguna función X. Y ahí arranco. Ahora igual vamos a ver más. Practicar la disciplina, no sé qué, esta parte no. Como por ejemplo, confiar nuestros tests cuando cuando nuestras pruebas pasan, el código está pronto para producción. Ese es uno de los beneficios que tiene, o sea, y es medio como... Opa. Palo. ¿Todo bien? Una vez que si nosotros hacemos toda una base de código, ¿no?, para un proyecto y lo hacemos usando TDD, al final del día lo que tenemos es hago el test, hago el código y el código que sale es solamente un producto del test. Entonces me puedo estar confiado, ¿no? Al final del proyecto me quedo tranquilo de que todo el código que hay que está corriendo en producción, por ejemplo, es producto de un test. O sea que aparte de estar todo testeado, ya sé que tiene un montón de beneficios. Que ahora seguramente acá los estén puestos, ¿está? Bueno, ¿qué es un test? Sí. ¿Seguís compartiendo el... ¿Qué comparto? Soy pelotudo. No, porque parece como que se quedó bugueado en el Discord. Sí. Sí, está bien. Compartir la pantalla y no la aplicación, o compartir... Pero le di compartir la pantalla, ¿ahí ven? Ahora sí. Ahora sí. Digo, por suerte no avancé mucho, pero... tipo cualquiera hoy. Mal, boludo. No, aparte hoy vengo con una lima bárbara, o sea, vengo sin parar de la mañana, vengo aceleradísimo. Ahora estoy compartiendo todo, ¿no? Bueno, me quedé acá. O sea que nada de esto le mostré, o sea, hablé en el aire y no le mostré nunca esto. Bueno, pero es este párrafo el que estaba leyendo. Y va a empezar acá. Una test suite, ¿no? Se le dice suite al conjunto de test, ¿no? Es un programa que escribimos en paralelo con el código de aplicación que se encarga de usar el sistema principal y evaluar su funcionamiento. Es un programa, básicamente son dos programas. Un programa es el que va a usar el usuario, ¿no? El que le va a dar el beneficio al usuario, digamos. Y el otro programa se encarga de testearlo, o sea, de probarlo, evaluar su funcionamiento, de usarlo y evaluar su funcionamiento. La test suite debería interactuar con todos los elementos de la aplicación más de una vez, de todas las maneras posibles y de varios niveles de abstracción. Ahora hablamos de los niveles de abstracción más abajo. Pero sí, o sea, si yo tengo un botón o un formulario con, yo qué sé, con 3 o 4 campos, el test debería llenar todos los formularios, llenar uno, dejarla vacío los otros 3, cambiar las combinaciones, dejar todos vacíos, apretar el botón, O sea, el test debería probar todos los elementos, y eso es hablando de una interfaz de usuario, ¿no? Cuando hablo de elementos y cuando hablo de varios niveles de abstracción me refiero a los botones y las funciones también. O sea, cada función que tiene nuestro programa, el test debería agarrar esa función y probarla de todas las maneras posibles. Cuando practicamos 3D Development correctamente, podemos estar seguros que nuestros tests cubren todo el código de aplicación. Eso es lo que hablaba más arriba, ¿no? O sea, si arrancamos haciendo los tests y de los tests sacamos el código de aplicación, podemos estar tranquilos de que está. Y si lo hacemos así, ¿no? Si lo hacemos probando todas las maneras posibles. Porque incluso si a veces haces TDD, podés dejar algunos tests, podés escribir el test, decir, bueno, hasta acá me llega, hasta acá me alcanza, y como que abandonar el medio camino, pero con un poquito más de ejercicio puedes probar todas las maneras posibles. Cuando escribimos una prueba automatizada, tenemos que dejar de lado, esto es medio como dejar de lado la creatividad y ver el ojo crítico. Crear un test no es un ejercicio de creatividad, sino de control de calidad. Esto lo puse acá como para discutir sobre nada, o sea, en general cuando uno está haciendo, o sea, programar es un ejercicio de creatividad, ¿no? O sea, uno tiene un problema y tiene que con la creatividad inventar la solución, digamos. Pero a su vez probar un sistema no es tanto un ejercicio de creatividad, sino de decir, bueno,
la porquería que acabo de crear, ¿funciona o no funciona? ¿Qué pasa si aprieto este botón? ¿Qué pasa si no lo aprieto? ¿Qué pasa si lo aprieto mal? ¿Tá? Todas esas respuestas. Y esto que está al siguiente es la conclusión, digamos, ¿no? El cambio de perspectiva entre test y developer y viceversa puede ser particularmente difícil. Que esto es lo que más me costó a mí, por lo menos en el momento de testear. De hecho, a mí me pasó y conozco mucha gente que me dicen, ¿para qué carajo estoy testeando si estoy haciendo el mismo código 2 veces? ¿No? Entonces como que a veces la perspectiva del tester es difícil de entender si uno no nunca estuvo en esa posición, ¿no? Y uno tiene que estar cambiando de cabeza, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo voy a probar cómo voy a resolver este problema? Así, bueno, pero uno no se lo pone a programar, arranca por el test, entonces arranca como diciendo, bueno, voy a empezar a programar, a tratar de bajar la solución, ¿no? Como más crítico, como decir, bueno, si aprieto el botón pasa tal cosa, si no lo aprieto pasa tal otra. Es un cambio entre solución de problema y crítica a la solución al mismo tiempo, es como un flujo ahí, un ida y vuelta. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué es un test? Es eso, es el programita ese que prueba, o sea, en realidad esto está mal, debería cambiarlo a qué es el test suite. El test es la unidad, digamos, la parte individual de un conjunto de test, ¿no? O sea, yo tengo un test para una función, tengo un test para una parte de la interfaz de usuario, o tengo un test para una parte entera, dependiendo del nivel de abstracción. El nivel de abstracción lo vamos a ir viendo a medida que bajamos, así que no voy a encar mucho en eso. Bueno, composición. ¿De qué está hecho un test? Un test tiene 3 capas que van en este orden: precondición, ejecución y evaluación. Y acá hay un diagramita que dice, bueno, con el comienzo del test, primero está la precondición. Una vez que pasa la precondición, tengo el contexto de ejecución del test, listo. Luego ejecuto el test. Cuando me refiero al contexto de ejecución, me refiero a si preciso tener, no sé, algo en la base de datos. En la precondición digo, bueno, dado que tengo este usuario en la base de datos, voy a ejecutar esta función. Después ejecuto la función, y cuando ejecuto la función, obviamente tengo los resultados de ejecutar la función, y después viene la parte de evaluación, que es cuando digo, bueno, este test pasa o no pasa. El resultado que me dio la función, ¿es el que yo quería o no es el que yo quería? Y ahí decidimos si el test pasó o no. Vamos a ver qué dice acá, que creo que es más o menos eso. La etapa de precondición la usamos para crear el contexto necesario para ejecutar la función la función en cuestión de manera significativa. Por ejemplo, si estuviéramos probando una función que busca un usuario en la base de datos, usaríamos la etapa de precondición para insertar el usuario en la base de datos. Si no tenemos el usuario, ejecutar la función no nos sería muy útil. Por eso dice de manera significativa, porque yo igual puedo ejecutar la función, pero no tiene mucho... O sea, no tiene valor el test si yo ejecuto la función que saca el usuario sin tener el usuario. No nos sería muy útil evaluar. Bueno, la segunda etapa ejecutamos la función, que esa parte es simple, digamos, bastante sencilla. Y la última etapa es la evaluación, que dice, en base a los parámetros que le pasamos a la ejecución, vamos a verificar que el resultado de la función es lo que esperábamos. Siguiendo con el ejemplo de la función, en esta etapa vamos a confirmar que la función efectivamente encontró el usuario. En un mismo test vamos a repetir las 3 etapas tantas veces como casos de uso tenga la función. Esto se refiere a, tengo el usuario, ejecuto la función lo encuentra. Borro el usuario, ejecuto la función me dice que el usuario no existe. Yo que sé, tengo un usuario, le paso un email incorrecto a la función me dice que no encontró el usuario. Todos esos casos nosotros hacemos precondición, ejecución, evaluación, precondición, ejecución, evaluación. Nuestro ejemplo por lo menos tiene 2 casos de uso en el que coincide o en el que no. Y acá está un poquito más o menos, esto no es Jest, pero es Jasmine, que es bastante parecido a es el otro coso de testing. ¿Puedo bajar? Que ahí ven que dice la función describe es la que arranca por decir, bueno, esto es lo que vamos a testear. Y después cada it es lo que yo llamé ahí el caso de uso, o cada test. Entonces dice, bueno, la función, vamos a testear la función buscar usuario, y esto es medio en inglés, ¿no? La función buscar usuario, de buscar usuario function, it finds user, it does not find user. O sea, está como en lenguaje natural en inglés, ¿no? Encuentra el usuario, no encuentra el usuario. Y este before all es una función que Jasmine, este lenguaje que le di, este framework,
nos habilita para decir, bueno, antes de correr, en este caso, ahí tiene dos funciones, tiene before all y before each. ¿Tá? La before each te permite correr una función antes de cada test, before all te permite ejecutar una función antes de todos los tests. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, acá esta sería la precondición, ¿no? Entonces, antes de correr los tests, voy a agarrar una supuesta conexión a la base de datos y le voy a decir, insertame esto. ¿Tá? Después de que tengo el usuario en la base de datos, voy a ejecutarla. Bueno, acá dice, ejecutamos la función con el ID del usuario correcto, verificamos que el usuario que devuelva el usuario, ejecutamos la función con el ID del usuario que no es y verificamos que devuelva null. ¿Tá? Entonces, medio que esta es como se ve, digamos, tiene esas tres partes. De hecho, hay una cuarta que creo que la habla acá abajo. Pero acá ya vemos más o menos cómo se estructura, ¿no? O sea, digo, bueno, voy a testear la función buscar usuario. Previo a los tests, voy a hacer paso A, paso B, paso C. En este caso, guardar el usuario. Y después acá voy a correr la ejecución y la verificación. Es decir, bueno, ejecuto la función, encuentro el usuario. Ejecuto la función, no encuentro el usuario. ¿Tá? Bueno, esta es la cuarta etapa. A veces también es importante agregar una otra etapa más, que es la postcondición para quitar los efectos secundarios en un test. En este caso podríamos usar la postcondición para dejar la base de datos vacía como estaba antes de empezar. O sea, este test guarda un usuario en la base de datos y cuando termina el test, acá no hay nada que diga, bueno, ahora dejar la base de datos como estaba, borrame el usuario. Entonces podríamos agregar una postcondición que borre el usuario. Esto sirve mucho, lo de la postcondición, en el caso de que más lo uso, es para bajar servidores. Por ejemplo, cuando voy a hacer un test en un servidor web, levanto el servidor, corro los tests, y en general si no lo bajás, el servidor queda corriendo, y aparte de que te gasta la máquina, si querés correr otro test que vuelve a levantar el servidor, te va a decir, che, ya está levantado, y te da un error. Entonces siempre lo subís y lo bajás. Y Jasmine tiene una función que es after all, que corre después de los tests. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos? ¿Tiene alguna pregunta sobre esta de las partes del test? De la precondición, ejecución, verificación. No, está todo claro, Está bueno tener una idea, o sea, como que en la práctica en realidad uno no lo hace como por, ¿cómo es? Lo hace como por inercia una vez que aprende a hacer el TDD, pero está bueno como ponerle nombre a las partes para después, tipo, cuando estás laburando en conjunto con otras personas, viste, está bueno tener un lenguaje, como decir, che, fíjate la precondición, fíjate en la parte de evaluación, esto y lo otro. Eso está, es la parte útil de esto, ¿no? Voy a poner la cámara. Ahí. Postcondición. Y ahora los tipos de tests. Ahora que viene más abajo. Contract testing. Ok. Bueno, tipos de test. A ver qué dice. Un programa se puede probar de muchas maneras diferentes. Podemos crear pruebas que simulen ser personas reales que usan el programa desde la interfaz de usuario, que interactúan con el servidor HTTP o que trabajen sobre una sola función. El tipo de test va a depender de la parte del programa y el objetivo del test. Como las capas de un programa son muchas y hay muchas razones distintas para probar cada capa, los tests que podemos escribir son muchos. Si ustedes buscan en Google tipos de test, van a encontrar una lista de 45 diferentes. Pues como dice acá, o sea, si yo pruebo el sistema desde afuera, tenemos el black box texting, el white box texting, o sea, depende para qué lo usar. Si quiero saber que funciona, es un tipo de test. Si quiero ver cómo reacciona el sistema bajo presión, ese es otro tipo de test. Si estoy probando una función sola, es otro tipo de test. Si estoy probando varias funciones, o sea, es como que hay muchas diferentes, y aparte es un medio, son de esas áreas en donde la gente vende mucho humo y todo el mundo le pone nombres diferentes al testing. Entonces nosotros también le ponemos nombres fruta a los testing. Entonces bueno, el test unitario en realidad es como que es medio como estándar el nombre. Nosotros acá vemos tres tipos de testing diferentes. El test unitario, el de integración y el de punto a punto. Y ahora vamos a ver cuáles son. Unit testing. Llamamos unit testing el que prueba una sola función de nuestro sistema. El concepto de unidad puede cambiar según cada programa, paradigma o trabajo de equipo. Esto es lo que le digo, o sea, es los conceptos de testing, los tipos de testing son tan amplios como cada persona tiene sus conceptos. Nosotros tratamos siempre de manejar los mismos conceptos para no mezclarnos. Pero el concepto de unidad, o sea, en el caso nuestro que estamos haciendo más algo parecido a programación funcional,
le llamamos tipo a una función, le llamamos, o sea, un test que prueba una función le decimos que es un test unitario. Pero después también si trabajáramos en programación orientada a objetos, por ejemplo, hay gente que le dice unit testing a probar un objeto o una clase, y hay gente que le dice unit testing a probar un método de una clase. Entonces por uno, tenés distintas maneras de dividirlo, depende de cada uno. Nosotros le decimos unit testing a testear una función. Bueno, en un lenguaje orientado a objetos podría ser la clase, un grupo de clases, un método de clase. En nuestro caso le vamos a llamar unidad a cada function que definamos. Los unit tests nos permiten empezar a probar nuestro sistema de temprano y nos dan granularidad tal que podemos asegurar de manera individual y aislada que cada elemento funciona. Nos permite probar nuestro sistema de temprano. ¿Por qué quiere decir eso? Porque yo no, si quisiera hacer otro tipo de test, no preciso tener tipo un montón de funciones o algo más grande andando. O sea, ya puedo empezar a testear desde el átomo, digamos, desde el elemento más chiquito. Entonces yo voy a empezar con la primera función, ya voy a empezar con un test unitario. Voy a hacer un test medio como el que tenía acá arriba. Voy a empezar por la función buscar usuario. Está genial, arranco por el test. Porque eso es lo que dice TDD, aparte, arrancas por el test. Entonces ya el unit test te permite hacer eso, decir, bueno, voy a arrancar por esta parte chiquitita. Y aparte te da granularidad, porque una vez que vos ya tenés el sistema monstruoso gigante armado, ya digamos, si te falla, si vos cambias algo, podés llegar a detectar en qué punto falla, porque tenés tests hasta el nivel más chiquito. Entonces de repente vos cambias algo en un lugar, corres los tests y se te rompe algo. El test unitario te va a decir, vos lo que rompiste es esta línea de esta función. Contra otros tests más amplios que te van a decir, che, mirá, cuando tocaste el botón se rompió, y no te van a dar más información sobre lo que pasó atrás. De manera que podemos asegurar de manera individual, está individual en la función, ¿no? Y aislada. Esto también, lo de aislado vamos a ver ahora. Cada elemento al nivel más bajo del sistema. Programación funcional, o sea, lo más bajo del sistema que vas es tipo la función simple, la que no está compuesta por otras funciones. Bueno, después viene integration testing. Acá está el diagramita. Entonces nosotros tenemos funciones individuales en la capa de base de datos. En la capa, tiene esta capa que después la quitamos. En la capa de aplicación también tenemos funciones independientes. Y en el frontend también. Estas otras capas es medio al pedo testearlo porque no tienen mucha lógica de negocio, digamos. Bueno, integration testing. Acá está el diagrama de vuelta y creo que explica un poco mejor la flecha por donde va, ¿no? Un integration test prueba más de una función en conjunto, o sea, prueba más de una función al mismo tiempo. El nivel de integración depende mucho de las opiniones del equipo, de vuelta al mismo concepto, integración, que significa integración, o sea, pruebo 3 funciones así o las pruebo de esta otra manera. En nuestro caso vamos a probar la integración del servidor HTTP, aplicación, base de datos y otros servicios externos. O sea, nosotros le llamamos un test de integración. Para hacer un test de integración nosotros levantamos un servidor web, lo cargamos con todas las funciones que hicimos, más que cuando vamos terminando ya, y decimos, bueno, si yo levanto el servidor web con todas estas funciones así y le tiro un request, ¿funciona o no funciona? Funcionan todas las funciones, es integración porque justamente estamos probando todas las funciones al mismo tiempo. Es el momento en el que decimos, bueno, juntemos todo esto que hicimos por separado y vamos a ver si anda. Ese es el integration test. Acá dice interacción y debería decir integración. Un test de integración del servidor nos ayuda a probar los puntos de entrada de nuestra API tal cual lo harían todas las interfaces de usuario o personas reales en el mundo real si nuestro producto fuera en sí es la API. Esto es otra cosa que está buena y Paloma en el proyecto que trabajamos juntos ya lo experimentó, digamos. Ella me pide documentación y yo que le doy un test de integración, le digo, tomá, ¿cómo llamo a esta API? Acá está el test de integración que llama a esa API de todas las maneras posibles. Entonces ya el test también como que sirve de, creo que por abajo está, bueno, es lo que dice abajo, pero aparte ya estoy usando en el test yo ya estoy usando esa API como la hubiera usado un usuario real. Está bueno igual eso, tipo, se aprende bastante bien desde o sea, de eso que vos me das la documentación. Claro, aparte o sea, no te estoy dando, no es un documento, no es que yo digo, no es como acá, mirá, yo tipo, la documentación que más me gusta a mí es la de Stripe.
Anda la cabeza, Feli, apágame allá, por favor. Esta documentación está... Y eso de las specs de las APIs estaba muy bueno. No entendí, no entendí nada. ¿Quién habló ahí? Paloma y quién más. Yo interrumpí al Paloma, él tampoco entendía Paloma, a fin de cuentas. No entendimos nada. ¿Qué decías, Palo, de esto? No, que lo de las specs, que de las APIs que vos me pasabas, que estaban buenas las entradas. Claro, yo lo comparo siempre con esto, ¿no? O sea, esta es la documentación de Stripe, que es la que más me gusta a mí. Pero es lo único que tengo, es un documento. O sea, yo no puedo ejecutar esto. Yo todavía, de hecho, creo que hay algunas, creo que Google tiene un cosito acá, como un widget al costado, que vos le pones las cosas y lo puedes probar la API al tipo en el momento. Cuando vos tenés el test, o sea, el test es algo que vos ejecutás. No solo te doy la documentación, sino que te digo, vos ejecutala y vas a ver cómo anda. ¿Ah? O sea, ya podés verificar en ese momento que aparte la documentación está sincronizada con el código, que a veces también pasa eso. Estos tipos de Stripe largan un nuevo release, una nueva versión del código de ellos, y atrás tienen que ir a actualizar la documentación porque está desincronizada. Nosotros ya hacemos la documentación cuando hacemos el código. Acá capaz que un poco igual se rompe el esquema de TDD, porque el test de integración, el 90% de las cosas ya las programaste. O sea, en el test de integración es mucho repetir código que ya está. Porque vos decís, bueno, como estás probando todas las funciones a la vez, ya todas las funciones ya las creaste antes, digamos. Entonces un poco se rompe el esquema, pero en general no tanto. A este nivel de integración los tests también sirven de documentación, bla bla bla. Los tipos de test que siguen también se pueden... esto es un detalle. Lo que viene acá en adelante, este end-to-end testing, también se puede considerar un test de integración. Pero cuando hablemos de integration testing, vamos a estar refiriéndonos a los tests contra el servidor de HTTP. O sea, cuando nosotros decimos integration testing, lo que estamos diciendo son las APIs, les pegamos de esta manera. O sea, son los tests de las APIs. Bueno, acá está el nuevo diagramita con end-to-end testing. Ya end-to-end testing es literalmente como lo usaría el usuario. Los tests end-to-end son los que simulan una persona real usando el sistema. Se ejecutan en un ambiente idéntico al de producción, con excepciones. Ahora explico las excepciones. Y sin tomar atajos en cuanto a la interfaz de usuario, para que sea lo más parecido a... Para que sea... Madre, ahora me voy encontrando todos los errores en el... Pero para que sea lo más parecido a la experiencia de usuario real. En el anterior levantábamos el servidor web y le tirábamos request al servidor. Digo, a menos que el producto mismo que estamos desarrollando, ¿no? A menos que nuestra empresa venda la API, no estamos 100% simulando la interacción del usuario. El usuario lo va a hacer a través de un botoncito. En el end-to-end sí. En el end-to-end la idea es, vos levantás la API con todas las, con las excepciones, que ahora voy a decir cuáles son. Levantás la interfaz de usuario y generas un test que va y toca los botones en la interfaz de usuario. Y verificás siempre todo a través de la interfaz de usuario para que sea igual que lo que hace un usuario normal. Las excepciones son, imagínense que yo tengo un servicio para mandar mails o SMS o cosas que te cobran en general por usarlas. Ahí marchás. No está bueno que cada vez que yo voy a la consola y ponga Jasmine, eso me gaste 10 créditos de 10 SMS, por ejemplo. O que me gaste 10 mails, o que me gaste lo que sea. En esos casos, lo que hacemos es cambiar esas funciones. Si yo tengo una función que va y pide que se mande un SMS, cuando voy a hacer el test, cambio esa función por otra. Ahora vamos a ver más abajo cómo se hace eso. Es esto de contrast testing. Pero acá hay a ver qué dice sobre end-to-end. Estos tests pueden ser los que más valor agregan al test suite, ¿no? O sea, los tests que más representan al usuario son los más valiosos, pero son muy costosos tanto para ejecutar como para desarrollarlos. Imagínense que no es lo mismo agarrar la consola y correr Jasmine y que eso me diga si anda o no, a tener que levantar un ambiente como lo haría el usuario, levantar yo que sé un Chrome. Y no sé, hay gente que usa Selenium, cosas de esas que son extensiones de Chrome, que uno le da clic ahí y corre el test. O sea, eso es como mucho más costoso de ejecutar y también de desarrollar. Por lo que dice acá, cuando hacemos test que van de punta a punta,
tenemos que considerar desde el CSS hasta los servicios externos. O sea, no me puedo olvidar de la aplicación, de la función que manda un SMS. No voy a hacer el test mandando SMS de verdad, ni tampoco puedo dejar de prestar la atención al CSS de que los botoncitos se vean, porque esto que está acá está bueno. A mí me pasó. Por ejemplo, algunas herramientas para testing en el browser fallan si un botón que queremos cliquear no está visible en la pantalla. Eso me pasó a mí en un momento, te querés matar. O sea, te matás haciendo tremendo test y cuando lo corres te dice sacale un padding top o scrollea la ventana primero. Porque literal, los tests de este tipo en general son scrolleo 1000 píxeles para abajo, encuentro el fucking botón, aprieto el botón, pruebo todo lo demás. Entonces está. También podemos cometer el error de llamar una API que usa un servicio externo pago y generar un gasto innecesario. Que esto también me pasó una vez. Che, se nos terminaron los créditos de mail, ¿por qué se nos terminaron tan rápido? Y era que el boludo estaba Jasmine, gastando créditos de mail y no se había dado cuenta. El boludo era yo, obviamente. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto de los tipos de test? ¿O alguna experiencia ahí que no sé, que quieran debatir? Con los tipos de test, Sí. no, la verdad, casi siempre es lo mismo, o sea, tipo, no es que casi siempre es lo mismo, no vas a conseguir nada muy diferente de TDD y de testear como una persona normal. Sí, bueno, aparte de que puedes testear funciones. Las personas normales, digamos, no vas y ejecutás la función. Yo me refiero a testear como una persona normal, de primero escribir la función y después testear. Después que testees, o sea... Ahí va, te entendí, ahora sí te entendí. Claro. Sí, esa diferencia, viste, que yo siempre... El testeo nos ha pasado más una vez. No se me hubiera ocurrido pensar en modalidades de testeo, porque fuera de testear las cosas una vez que estén hechas no se me hubiera ocurrido, pero está. Pero cuántas veces empezamos a tirar código en la consola porque sí, y cuando queremos acordar decimos, estamos haciendo el test, o sea, estamos escribiendo el test y no lo estamos anotando, estamos tirando los comandos en la consola y no estamos, cuando podríamos estar escribiendo esto en un archivo y ejecutar el archivo y nos quedamos con el archivo escrito. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? De decir, pará y empezar a escribir un test porque estábamos escribiendo el test en la consola. Tipo, por testear manual, en realidad estamos perdiendo de quedarnos con lo que estábamos escribiendo en la consola y decir, esto es un test automático, que lo corro el archivo y listo. Pero bueno. Otra cosa que no me queda claro, Fe, que pasa que estaba fuera de testear con lo que he testeado contigo y de testear con lo que me han pedido, de testear JUnit, CUnit y todas esas cosas. Tipo, todos los tests están hechos y todos los tests se corren. O sea, todos los tests son automáticos. O vos por testear manual te referís a literalmente en el sentido del frontend, que hay cosas que sí las tengo que testear tipo a manopla. Claro. A eso te referís. Con testear manual me refiero, por ejemplo, si yo hago esto y después hago así, falló, balance. ¿Entendés? Acá estoy testeando manual, acabo de escribir dos comandos que yo podría hacer así y decir Solana airdrop 2, Solana balance y después alguna manera tipo expect Solana balance to be 2, ¿entendés? Cuando en realidad yo estoy tirando comandos en la consola y en realidad lo que estoy haciendo es escribiendo un test unitario, pero no lo estoy escribiendo, lo estoy tirando en la consola y no me lo estoy quedando en un archivo, que es lo que debería hacer del principio. Claro. Bueno, y el end-to-end testing que rara vez lo hacemos. O sea, en un proyecto es muy difícil llegar a hacer un testing end-to-end. Bueno, como dice acá, este tipo de test precisan muchas cosas funcionando a la vez y eso hace que ejecutarlo lleve mucho tiempo y recursos, bla bla bla. También agregarle a esto, depende del tipo de proyecto. O sea, en general una startup no le da mucho valor a los test de end-to-end porque decís, testea lo menos posible y dale que tenemos que salir, y vas sacando cosas nuevas y nunca tenés tiempo como para parar y hacer todos los test que querés tener para asegurarte de que lo que hiciste anda. O sea, siempre hay como un apuro de la parte de negocio de sacar más cosas, y eso siempre le quita tiempo a la cantidad de testing que podés hacer, porque siempre puedes agregar más test, pero no podés frenar en algunos
algunos startups. Bueno, esto de contract testing se refiere a lo que hablaba recién de las herramientas, de esas funciones que mandan cosas o que son contratos, cosas pagas. Ahora que dice, cuando nos encontramos en una situación de no podemos o no queremos probar ambos lados de una interacción, es decir, ¿no? Vamos a hacer contract testing. Ambos lados de la interacción significa, yo tengo dos funciones, una que es la que quiero probar y la otra la que manda SMS. Cuando yo quiero decir, la parte de SMS no me importa, lo que vamos a hacer es un test double o la contract testing, ¿no? Un contrato, en este contexto, se refiere a la interfaz, que aparte de ahora contract testing con todo lo de blockchain se debe mezclar más todavía. En este contexto refiere a la interfaz que ofrece un elemento fuera o dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, mi función para mandar SMS recibe dos parámetros, un número de teléfono y un texto para mandar. ¿Ah? Ese es mi contrato. Yo puedo decir, el contrato es este input y también el output, ¿no? En ese caso medio que mucho output no hay, te dirá sí o no, si falló o no falló. Por ejemplo, el contrato de nuestra función para buscar usuarios, volviendo al mismo ejemplo, define los parámetros que recibe, un string que debe coincidir con el del usuario y los valores que devuelve, un objeto con información sobre el usuario o null. Ese es el contrato de la función. En el contexto del contract testing es la interfaz que te ofrece un algo, digamos. Un ejemplo diferente puede ser un servicio externo que publica los parámetros y los resultados de los puntos de entrada en la API, ¿no? Esto, por ejemplo. Acá Stripe lo que hace es explicar la interfaz o el contrato de cada función. Si vos haces stripe.balance.retrieve, el logo te devuelve un balance acá. Entonces, ahora vamos a ver qué podemos hacer con eso. Si conocemos el contrato que un elemento se compromete a cumplir, digamos, o no, o sea, los locos cuando publican esta documentación se están comprometiendo a que esto anda como dice acá. Igual si un compañero me manda una función y me dice, fíjate que subí esta función que funciona de esta manera, el tipo se está comprometiendo a que eso funcione así. Si conocemos el contrato, podemos crear un test double que reemplace al elemento en situaciones en donde no nos conviene usar. Nuestros test double van a estar atados al mismo contrato que el elemento real, pero sin los costos relacionados. Este diagrama no sé si es muy confuso o no, pero en definitiva lo que dice es, si yo tengo una función que manda SMS, que me pide un número de teléfono y un texto, yo puedo hacer otra función que también me pida un número de teléfono y un texto, pero que no mande nada. Y ese es un doble. O sea, en el contexto del test, el loco va a hacer de cuenta que es la otra función. Y me va a decir, sí, ya mandé el mensaje. Y lo único que me va a servir es para testear. Entonces acá está el diagrama que es una función que se llama sendWelcomeEmail, que es la función que yo quiero testear. Es la función que quiero testear. Vamos a usar esta estrategia. Sí, parece ser que sí, no me acuerdo bien cuando hice esto. Pero tengo un contrato, SendGrid API, y después tengo dos implementaciones. La real, que está atada. SendGrid es un servicio de emails, es esto. Es un servicio de envío de emails, ¿no? Entonces, por un lado yo conozco la API de SendGrid y después tengo las dos implementaciones. La que realmente manda el mail, que está atado. Aparte el tema del costo es una cosa, ¿no? Pero después está el tema del costo del sistema, ¿no? Si yo quiero mandar a un servicio externo, eso demora mucho más que si yo estoy probando las cosas local en mi máquina. Entonces ahí enlentezco los tests también. Entonces, y después tengo el test double, que este test double no tiene ningún costo relacionado y simplemente lo que hace es yo lo enchufo acá para hacer de cuenta de que estoy testeando, pero en realidad no estoy mandando ningún email. Yo puedo testear esta función sendWelcomeEmail siempre y cuando no me interese saber lo que está pasando de este lado. Acá hay un montón de diagramas que si no los entienden díganme y los explico. Integration Testing, básicamente en cualquier test que no sea unit testing vamos a estar creando test double para todos los servicios externos. Esto es lo que vengo repitiendo ya un montón de veces, ¿no? Tengo la función que manda SMS, si voy a hacer un test de integración con eso, tengo que sacar la función real y ponerla el doble. Tanto en Integration Testing como en End-to-End, cuando inicializamos el servidor HTTP, lo vamos a hacer pasándole sus dependencias reales, excepto las que sean para servicios externos. Lo vamos a reemplazar con test doubles que respeten el contrato, pero que devuelvan resultados preestablecidos, ¿no? Estos test doubles van a recolectar información. Esta parte no la dijimos todavía.
los test doubles van a recolectar información de uso que luego vamos a usar para verificar que el resto de las funciones hayan respetado el contrato en su interacción. A ver si lo puedo explicar. Yo tengo una función que recibe un parámetro, que no la quiero llamar porque tiene un costo asociado como esta de SendGrid. Tiene un costo de plata y un costo de tiempo de ejecución. Yo genero un doble que dice, bueno, dame lo mismo que le das a aquella y yo no voy a hacer nada. Entonces ahí quito el costo. Ahora, si yo igual quiero saber cómo se utilizó esa función, yo puedo hacer que ese doble me dé información sobre su uso. Por ejemplo, voy al doble y le digo, che, doble, ¿con qué parámetros te llamaron? Entonces yo puedo decir, bueno, en vez de llamar a la función de SendGrid, voy a pasarle un alcahuete, como le digo yo, y después le voy a preguntar, después de que llegue al final a la parte de evaluación del test, voy a preguntarle al alcahuete a ver qué parámetros le pasaron. Entonces yo le puedo decir, bueno, como está acá, ¿no? Un test de integración, inicializo con el doble y le digo, che, mandame el welcome email. Y en vez de decir, en vez de ir al mail y fijarme de que efectivamente me llegó el welcome email, lo que hago es, voy al doble y le digo, vos, te tienen que haber pasado estos parámetros, te tienen que haber pasado este string, ¿no? Este texto para el mail y este email, ¿no? Por ejemplo acá dice hola @init, ok, status message sent, ¿no? O sea, este es el contrato, lo que recibe y lo que devuelve. Entonces esta función puede funcionar como siempre, y el test de integración lo que va a hacer es, se va a conectar con el doble y le va a pedir información sobre la interacción que tuvo el send welcome email. Le dice, che, te pasaron los parámetros, a ver, te pasaron estos parámetros que yo sé que precisás, y el alcahuete le va a decir, no, mirá, me pasaron cualquier otra cosa. Entonces falla el test. Entonces yo voy a decir, bueno, cuando yo llame a welcome email, la función de enviar email tiene que haber recibido el parámetro email y el parámetro texto. Y lo que gano ahí es justamente no llamar a la función real. Me ahorro los costos sin perder mucho el valor del test, digamos. ¿Se entiende más o menos por dónde va? Por lo de esto de hacer el cambiazo y cambiar una función por otra. Sí, te entiendo. Bueno. Estaría de más si pudiera mostrarles el código del proyecto que estamos haciendo con Paloma, tendría todos los ejemplos de código, porque está lleno de eso. ¿Sabes qué estaba pensando? Y que dije, ¿por qué no traemos un ejemplo de test? Y después dije, lo que pasa es que va en contra de toda la ética de todo. Y claro, boludo. Estaba pensando, estaría bueno, si querés, trato de replicar no te... Lo que pasa es que el de los números romanos no tiene ningún alcahuete. Claro. Entonces dije, ¿y cómo separo eso en un pipeline? ¿Y qué función, qué otra cosa le puedo agregar? Tipo, para abarcar todo. Pero después lo vamos a hacer, Fabri, igual. Después lo vamos a hacer cuando hagamos esto. O sea, mañana no, porque vamos a arrancar de la capa de base de datos, que es la de más bajo nivel, que no tiene ninguna dependencia, no tiene nada que haya que quitar del medio, digamos. Pero ya más adelante sí, la semana que viene seguro vamos a meter un montón de dobles. Pero ahora es como para tocar un poquito el tema, para después cuando lo veamos más adelante se entienda un poco mejor, o por lo menos resuene con lo que vimos ahora. Y aparte no, si quieren pueden agarrar esto acá y entrarle y mirar los diagramas, que yo recopado los hice en su momento y después cuando los mirás una semana después decís, no se entiende un sorete. Pero bueno, bueno, así logramos probar nuestro sistema a través del servidor HTTP sin gastar créditos en los servicios externos y reducimos el tiempo que lleva. Divino. Unit testing. En otro caso queremos usar contract testing, es cuando probamos funciones que dependen de otras funciones. Esto está bueno también. Cuando hacemos un unit testing no queremos que participen otras funciones aparte de la que queremos probar, entonces creamos tdouble para cada una de esas dependencias. Y verificamos las interacciones. Internamente, el ejemplo de este es un test de integración, ¿no? O sea, yo levanto el servidor HTTP y le digo, todos los servicios que sean llamadas a APIs o servicios externos, no los llames porque me vas a gastar plata. En el caso del unit testing, nosotros podemos tener, como tenemos acá, la función findUser. Aparentemente es una función que lo encuentra o por ID o por email, o sea, tiene dos maneras de encontrar el usuario. Y en este caso no queremos que,
O sea, queremos probar específicamente la función findUser sin involucrar a las otras. O sea, queremos hacer un test unitario que solo involucre a la función esta findUser. Entonces lo que podemos hacer en este caso, este es otro caso de uso distinto para los dobles, ¿no? O sea, no es tanto una necesidad de por costos, sino es por integridad, por decir, bueno, este test va para esta función únicamente. Y bueno, acá hacemos lo mismo, ¿no? Esta función tiene dos dependencias. En el momento de hacer el test, cambiamos la dependencia real por una dependencia falsa, digamos. Y como dice acá, verificamos las interacciones. Después vamos a los dobles, vamos a los alcahuetes y les pedimos que alcahueten sobre lo que hizo este findUser. Decimos, vos te llamó, necesito saber qué interacción tuvo el findUser contigo. Le doy los alcahuetes y después digo, che, ¿te pasó tal parámetro? Sí. ¿Te pasó tal parámetro? Sí. Está genial. ¿Y esto que devolvió es el resultado que vos le diste? Sí. Está buenazo. Entonces acá hay otro caso de uso que no es tan por necesidad, sino es más por foco en la función que queremos testear. Bueno, esto de test double lo vamos a ver un poco más porque después vamos a tener ambos casos de uso, ¿no? Vamos a tener un test de integración más adelante, si no me equivoco. Desarrollo de la capa HTTP, desarrollo de la capa aplicación. Vamos a tener ambos casos de uso en ese momento, así que lo vamos a poder probar. Y por ahora a tener ahí atado con pinzas, como con pinzas el tema de contract testing y test doubles. La última parte, voy a hacer medio rapidito, así me puedo ir a las 8 y no dejo clavado a esta gente que me tocó reunir. Son las 3 reglas de Test Driven Development. O sea, al principio dije que Test Driven Development es una disciplina. Y vieron que todas las disciplinas tienen sus reglas como pautadas, ¿no? Y las reglas de TDD. El video. Fabri, vos que estás ahí en el disco, ¿te animás a compartir el video de TDD del viejo? Sacarlo de la lista que mandaste vos y postearlo. Sí. Gracias. El de los números romanos hablamos. No, el de Kotlin. Hay uno de Kotlin. El de los números romanos está divino también. Pero creo que el de los números romanos no lo tenemos. Bueno, yo lo encuentro, a ver. Cualquier cosa, ya lo paso. No. Ya está ahí, pero para traerlo al feed. A mí me encanta el viejo este que digo del video, porque el viejo siempre arranca y dice, a primera vista, o sea, la primera vez que uno escucha estas reglas dice, no tienen sentido, porque es verdad, no tienen sentido estas reglas. Hasta que uno las empieza a practicar y empieza como a entrar en el flujo de laburo de hacer cosas con TDD. Ahí ya se empiezan a entender un poquito mejor. Entonces dice, bueno, las 3 reglas de TDD son las siguientes. La primera es, no se debe escribir código de aplicación a menos que sea para satisfacer un test que está fallando. Esto quiere decir que debemos empezar por el test. O sea, yo no puedo empezar a escribir mi código de aplicación hasta que no hago Jasmine, hasta que no corro Jasmine y Jasmine me dice, che, te hace falta esta función. Eso fue el Fabri. Yes. Bien, Fabri. Entonces no puedo empezar a escribir ningún tipo de código excepto el del test. Tengo que arrancar por el test. Pero después la regla 2 dice, no debo escribir más del test que sea lo que es necesario para que este falle. Entonces, ya una vez que yo hago referencia a la función que no tengo, yo hago JavaScript require tanto. Y eso ya sé que falla, tengo que frenar. O sea, tengo que parar de escribir el test. Entonces ahí me queda el test como el require nomás. Entonces como que no tiene mucho valor, pero después va agarrando. Y después la tercera regla es, no se debe escribir más código de aplicación del necesario para satisfacer el test que va fallando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero tengo que arrancar por el test. O sea, si yo estoy arrancando de cero, lo que arranco a escribir primero es el test. Segundo, tengo que frenar de escribir el test inmediatamente de que ese test falle. Que no compile, o que haya un require que no hay, o que lo que sea. No es que falle la función que estoy probando. Es yo escribo test, lo voy corriendo, el test me dice, fallé. Genial, freno de escribir el test. Después ahí sí voy al código de aplicación y escribo solamente el código necesario para hacer que el test que está fallando en ese momento deje de fallar. Entonces, si yo tengo un require, por ejemplo, que eso siempre es la primera experiencia en JavaScript, es yo escribo un require de una función que no existe, ya falla, tengo que frenar. El siguiente paso, según estas reglas, es voy y creo el archivo. Crear el archivo ya hace que el require deje de fallar. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Esto es más una regla sobre
contenerse de escribir más código que de, ¿no? A ver qué dice. Si seguimos estas reglas al pie de la letra, terminamos yendo y viniendo de los tests. De los tests al código en ciclos muy cortos, como decíamos al principio, la dificultad está en cambiarla. O sea, es así. Una vez que empezamos a hacer esto, empezamos a ir para atrás y para adelante. O sea, escribo un require, el require me dice, che, esa función no existe, o el archivo no existe. Creo el archivo, freno ahí, vuelvo al test, agrego, yo qué sé, ejecuto la función. El coso te dice, che, el archivo está vacío, no hay ninguna función para ejecutar. Voy y agrego la función. Suficiente código escrito, vuelvo para atrás, sigo escribiendo el test. Y mañana vamos a ver cómo es este flujo de ida y vuelta. ¿Quién apareció? ¿El Gaby? No. No sé quién es. El manillar es el Nico, creo. No quiero ¿cómo es? Deschavar su identidad secreta, pero creo que ya lo hice. Bueno, nada, por ahí dejamos. ¿Qué preguntas? ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran? Y el Santi acá. Estamos todos, de alguna manera estamos todos conectados a esto. ¿Qué preguntas tienen o qué quieren preguntar sobre estas reglas, la parte de las reglas o la parte del contract testing? La parte del contract testing, digo, nada, no hay mucho para decir. La parte del contract testing lo vamos a ver mejor en la práctica. Sí. Y el tema de las reglas también, pero capaz que no sé, si tienen algún comentario, quieren decir algo ahora. Yo a las 8 realmente le tengo que ir. O sea, a las 8 tipo apago y tiro la bomba de humo. No está todo claro también. Pero o sea, la parte de las reglas es como para volver a codificar un poco más ágil. No estar perdiendo tiempo en código pedo que de pronto puede fallar el proyecto por hacer. Literalmente, es exactamente eso. La peor contra que tenés de testear después, tenés dos grandes contras que se me ocurren ahora, ¿no? El primero es que estás embolado, o sea, ya terminaste, ya sabés que anda, no tenés ganas de hacer el test. Es como burocracia, como decir, hago el test, ¿para qué lo hago? Después, te olvidás de cosas. Ese test no estaba completo, porque de repente te olvidaste de testear alguna interacción. A cambio, si lo haces primero el test, no te estás olvidando de ningún caso de uso, porque todo el código que pusiste ahí, a menos que alguna combinación de distintas cosas que hayas puesto dentro del código genere como un caso de uso que vos no esperabas, todo lo que está en el código está testeado. Una vez que terminaste el código testeado, terminaste. No hay nada, no hay ninguna sorpresa. ¿Entendés? Eso está bueno, o sea, la verdad, o sea, capaz que el Fabri, o sea, uno cuando empieza a hacer TDD, después, tipo, hacerlo de la otra manera deja de tener sentido. Porque literal, o sea, no tiene sentido. Estar codeando y sabiendo de que no sabes si el código pasa o no pasa. Tipo, a mí yo no lo puedo hacer más. Yo no puedo escribir algo y decir, lo voy a probar, y cuando de vuelta me pasa lo que decía recién. Lo empiezo a probar a mano y digo, puta, estoy escribiendo el test. ¿Para qué mierda estoy tirando las cosas en la consola si en definitiva podría haberlo escrito en un archivo y correr el archivo? ¿No? Aparte es más seguridad también, porque ya probás todos los casos de un tiro nomás, no tenés que andar haciendo todo. Sí. Y se van acumulando. El test que yo hice ayer no tengo que hacer para arriba en la consola para encontrar los comandos que tiré. Lo tengo escrito en el archivo. Esa es otra cosa que está buena, que no mencioné acá. Hay algo que le llaman el test de regresión. Vos encontrás un bug, te dicen, che, mirá, quise agregar un usuario y me apareció tal bug. Vas al test y decís, puta, ¿cómo pasó esto? Encontrás el error, decís, mirá, me faltó probar qué pasaba si le pasaba la contraseña vacía. Le agregás el test, pimba, tenés el mismo bug en el test. Corres la ejecución y te dice lo mismo que le estaba diciendo. Eso pasa, y es hermoso cuando pasa, porque es tipo, el cliente te dice, che, mirá lo que me pasó, te mando un screenshot. Vos agregás un test y el screenshot aparece en tu pantalla, y pronto para que vuelva a arregle. Eso es divino. Y aparte lo tenés ahí, ¿no? Porque el usuario, el cliente, lo que sea, no sabe qué hacer con el screenshot. Vos tenés ahí, te dice tal línea, tal error. Expected no sé qué, to be on the find. Y decís, pucha, ya está ahí. Y vas y lo arreglás enseguida.
Esos son los test de regresión. Ahí agregás el como... Che, voy a dejar de compartir la pantalla si puedo avisarle a los otros que demoro 2 minutitos. ¿Me entendés? O sea, ya eso es un test de regresión. Es el test que vos agregaste. Uy, igual estoy grabando todavía. Qué pelotudo. Lo voy a dejar de grabar también.